Buenos días, querida iglesia. Es una alegría poder compartir ese tiempo con ustedes. Hoy estamos viviendo un día muy importante en nuestra sociedad aquí en Bolivia y queremos empezar ese tiempo, ese domingo, orando al Señor. Por eso quiero pedir que ustedes ahí en su casa puedan cerrar sus ojos y apartar ese tiempo, esa media hora, para escuchar una palabra que estoy seguro que va a venir de encuentro con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Señor, muchas gracias, Padre, por ese día. Gracias por la oportunidad de estarnos aquí juntos, Señor, en nuestras casas, pero sabemos que tu iglesia no puede parar, Señor. Tu obra no para, Padre, y por eso queremos consagrar ese tiempo a ti, Señor, consagrar esos minutos que vamos a tener para que tú vengas a hablar a nuestro corazón. Pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas mover, Señor, en medio de tu palabra, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, Señor, y declaramos tu Espíritu Santo, Señor, esa mañana en nuestras casas, Señor. Que tu Espíritu Santo llene la vida de cada uno ahora, Señor, de una manera especial. Que podamos estar con nuestros oídos atentos, Señor, nuestro corazón abiertos, Padre, para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, como estamos diciendo, ¿no? Estamos viviendo un tiempo importante hoy en nuestra sociedad aquí en Bolivia. Y yo sé que Dios quiere hacer cosas grandes, ¿no? Cosas nuevas en nuestra sociedad. Y todas las veces que Él quiere moverse de una manera nueva, Él levanta personas capaces para eso. Y eso pasó en la historia de la Biblia, ¿no? Tenemos muchas personas. Cuando Dios quería sacar el pueblo del Egipto, Él levantó a Moisés, capacitó a Moisés y él fue la persona que ayudó en ese proceso. Cuando Dios quería sacar el pueblo del desierto hacia la tierra prometida, Él usó a Josué, levantó a Josué, capacitó a Josué y él fue también el responsable por eso. Cuando Dios quería levantar los muros otra vez de su pueblo, Él levantó una persona, Nehemías, que fue capaz de hacer eso también. Entonces todas las veces que Dios quiere hacer algo, Él levanta personas. Y cuanto mayor son los problemas, mayor la necesidad de personas como yo, como usted, que se levanten para cumplir la voluntad de Dios. Y todas las veces que Dios levanta esas personas, Él nos deja solo, no nos deja solo. Él da la dirección, Él da la visión, así como sucedió con esas personas que yo estaba diciendo, ¿no? Y yo quiero compartir una palabra con ustedes que habla exactamente de eso. En Joel 2:28 dice así: y después de eso yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esa promesa sabemos que fue el inicio de ella, de su cumplimiento, fue cuando Jesús fue elevado al cielo otra vez. Y desde ese momento esa palabra viene cumpliendo. Pero como estaba diciendo, ¿no? Cuanto mayor los problemas, mayor la necesidad de que nosotros tengamos esas visiones, de que nosotros profeticemos, de que nosotros podamos hacer parte de lo que Dios está haciendo en la historia. Entonces yo creo que ahora, más do que nunca en la historia de la humanidad, jóvenes tendrán visiones, ancianos soñarán sueños, como está diciendo. Las personas profetizarán, como dice en Joel 2:28, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Por qué? Porque ahora es un tiempo de necesidad, y todo tiempo de necesidad mayor la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo que eso está sucediendo ahora a las personas que están atentas, a las personas que saben discernir la voz de Dios. Yo creo que usted y yo somos esas personas porque estamos aquí hoy. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Aquí dice vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos, los jóvenes. Eso no importa con eso no tiene nada que ver con mi edad, sino con mi hambre del Espíritu Santo, sino con mi hambre por el Señor. Y yo sé que todos aquí tenemos sueños para nuestro futuro. Usted tiene sueños para su futuro, yo tengo sueños para mi futuro. Quiero conquistar muchas cosas todavía. Y ese es un tiempo de soñar, ese es un tiempo de tener visiones, ¿no? Y lo que yo quería dividir con ustedes aquí es la diferencia entre sueño
y la diferencia entre visión. Porque aquí habla dos cosas en Joel 2, ¿no? Los ancianos soñarán sueños y los jóvenes tendrán visiones. ¿Y cuál es la diferencia de eso, no? El soñador, preste mucha atención, desea algo para su futuro. Él tiene un sueño y desea que ese sueño pueda cumplir. Mientras el visionario se ve construyendo lo que desea de su futuro. Él se ve parte de su visión, ¿no? Él quiere hacer parte. El soñador, él da la primera semilla. El visionario es parte del cambio de su futuro. Por eso nosotros necesitamos de sueños y necesitamos de visiones que apuntan en dirección a un futuro. Y no solo tener las visiones, sino hacer parte del cambio. Necesitamos construir esas visiones para el futuro. Y necesitamos de una visión nocturna, porque en medio al caos tenemos que ver como esas lentes, esas cámaras, ¿no? Que pueden mirar en la noche. En medio al caos, en medio a los problemas, tenemos que ver más allá de eso. Y es lo que Dios está haciendo, ajustando nuestra visión ahora, ajustando nuestros sueños para ver así como Él ve. 2021 es un año de mucho dolor, de mucha pérdida, pero también un año de mucha oportunidad, donde nosotros como hijos de Dios podemos levantarnos de una manera que nunca hemos hecho antes. Solo que el gran problema está cuando nuestras visiones personales, nuestros sueños personales se mezclan con los sueños de Dios. Y nosotros queremos que Dios nos ayude a nosotros lograr nuestros sueños. Cuando debería ser al contrario, nosotros ayudando al Señor o de una manera poniendo nuestra fuerza y nuestro esfuerzo para cumplir los sueños de Dios. No sé si usted sabe, mi hermano, pero nosotros estamos haciendo ahora parte de la historia de Dios. Él ya sabía lo que iba a pasar en Génesis y Él ya sabía lo que va a suceder en Apocalipsis. Él ya sabía que en medio de esa historia Jesús vendría al mundo para traer salvación, morir por nuestros pecados y resucitaría el tercer día. Él ya sabía de eso. Nosotros hacemos parte de un enredo, de una narración que Dios empezó en Génesis. Y estamos en el medio, digamos, en algún lugar entre el nacimiento de Jesús y la segunda venida de Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿cómo nosotros podemos hacer parte, contribuir para que la historia termine como va a terminar? Usted haciendo lo que hace hoy o dejando de hacer los sueños de Dios, la historia va a terminar como sabemos. Va a terminar en Apocalipsis 22. Sabemos que Jesús va a venir a rescatar su novia, que reinaremos con Él, que estaremos con Él. Nosotros haciendo nuestra parte o no, la historia va a así cumplir. Ahora te pregunto, ¿usted quiere hacer parte del cumplimiento de esa historia? ¿Usted quiere compartir con los sueños de Dios? ¿O usted quiere lograr tus propios sueños personales? Yo por los últimos años de mi vida, yo he estado pidiendo al Señor, Señor, yo quiero hacer parte de tus sueños. Yo quiero que tú escribas mi historia como tú la quieres hacer, no con mis propias visiones personales. Porque mi visión, mis deseos, mis sueños pueden ser engañosos, pero los sueños de Dios son perfectos. Entonces, en medio a esa historia, ¿dónde estamos? ¿Estamos haciendo nuestra propia voluntad o estamos haciendo la voluntad del Señor? En Salmos 127:1 dice así: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es muy importante. Si no estamos construyendo lo que Dios está edificando, estamos trabajando en vano. Podemos estar haciendo obras de caridad hermosa, podemos estar dirigiendo ministerios dentro de nuestra iglesia, pero si no estamos haciendo lo que Dios está haciendo, si no estamos haciendo parte de la historia que Dios está haciendo, en vano estamos haciendo todo nuestro trabajo, en vano es nuestro esfuerzo, en vano es nuestra plata, en vano es buscar día a día buenos trabajos para llenar nuestra vida de satisfacción. Si no estamos dentro de los planes de Dios, en vano estamos haciendo nuestra propia voluntad. Yo creo que si tú estás aquí en ese culto escuchando la palabra de Dios es porque tú deseas
sí, a ser parte de lo que Dios está moviendo en la historia de la humanidad. Y por eso, basado en la historia de Abraham, en lo que Dios hizo con Abraham, yo quiero compartir 5 puntos importantes con ustedes esta mañana. Cómo discernir cuáles son los sueños y visiones que vienen de Dios y cuáles son los sueños y visiones que vienen de nuestra propia visión, de nuestro propio corazón. Por eso quiero leer con ustedes Génesis 12, versículo 1. Dice así: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham y Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las personas que ellos habrían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y la tierra de Canaán llegaron. El primer punto que yo quiero compartir con ustedes esta mañana: la visión humana tiene esencia humana, y la visión de Dios tiene esencia divina. Otra vez el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y la tierra que yo te mostraré. Hermanos queridos, para que podamos ver las visiones de Dios, las visiones del cielo, tenemos que dejar de ver las visiones terrenales, nuestras propias visiones personales, nuestros sueños y deseos, nuestro corazón. Si queremos diferenciar lo que viene de Dios, lo que viene en nuestra cabeza, tenemos que dejar de importarnos con nuestros sueños aquí y poder decir: Señor, háblame, yo quiero ver lo que está en tu corazón. Para ver lo que es de Dios, tengo que estar dispuesto a morir a mis propios deseos. Ese es el primer punto. Y muchas veces hablamos sobre el llamado, ¿no? Que Dios nos está llamando para cosas grandes, y yo estoy seguro de eso. Pero quiero decirte algo: el llamado de Dios no empieza cuando Él nos llama para hacer algo, sino cuando Él nos llama para dejar algo. Todo el llamado de Dios empieza conmigo abandonando algo de mi vida que no pertenece al Señor o que ocupa el lugar del Señor. Si sentís que Dios te está llamando para algo, en primer lugar tenés que dejar cosas que no convienen con los sueños de Dios para tu vida. Cuando estás dispuesto a dejar algo, ahí sí empieza tu llamado. Y yo escuché una frase de un pastor que me llamó mucho la atención y dice así: dime lo cuánto estás dispuesto a dejar por amor a Dios, y yo te diré cuán lejos llegarás. Voy a leer otra vez. Dime lo cuánto estás dispuesto a dejar por amor a Dios, y yo te diré cuán lejos llegarás. Entonces, si estás dispuesto a dejar poco por el Señor, quizás no vas a llegar muy lejos, porque todo el llamado del Señor para tu vida empieza dejando algo. Mire qué claro fue el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes, deja la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Y aquí empieza la visión. Primero Dios le pide a Abraham: Abraham, deje lo que quizás sea lo más importante, su sistema de soporte de su vida, quizás su entrada financiera, no sé, porque lo que yo tengo que dejar es diferente de lo que usted tiene que dejar. Nuestras vidas, nuestras situaciones, realidades son diferentes. En ese caso Dios decía a Abraham: Abraham, deje tu tierra, deje tus parientes, deje la casa de tu padre y va a la tierra que yo te mostraré. Yo sé que Dios quiere mostrarnos algo ahora, mis hermanos. No quiere que estemos en el mismo lugar, luchando con nuestras propias fuerzas o haciendo con nuestro propio esfuerzo. Muchas veces nos frustramos por eso, ¿no? Pero Dios quiere mostrar el lugar que tenemos que ir. ¿Dónde usted se ve de aquí 10 años? ¿Cuáles son tus sueños, tus planes para aquí 10 años? A ver, piense. ¿Dónde imaginas que vas a estar de aquí 10 años? En ese lugar, ¿Dios es glorificado o tu propia vida es exaltada? ¿Sos el centro de ese plan, de esa visión, o Dios es el centro de ese plan? Esas son
pequeños puntos que nos hacen pensar si realmente la visión que tenemos viene de Dios o viene del hombre. El segundo punto para diferenciar, la visión humana es limitada a nuestra capacidad, pero la visión de Dios es limitada a su capacidad. O sea, no hay límites a la visión de Dios. Y así lo que dice el versículo 2, haré de ti una nación grande, está diciendo Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham, si estás dispuesto a morir para tus sueños, está diciendo el Señor. Abraham, si estás dispuesto a dejar tus adicciones. Abraham, si estás dispuesto a dejar todo por amor a mí, si estás dispuesto a dejar tu amor al dinero, si estás dispuesto a dejar, no sé, lo que es todo para mí es diferente del todo para ti, pero si estás dispuesto a dejar eso, yo te bendeciré, yo haré de ti una gran nación, pero todo empieza con ese paso, con dejar. Y muchas veces ponemos límites a los sueños de Dios. Y tenemos eso de que en el reino de Dios hay que ser humilde, no podemos soñar grande. Y Dios no tiene ningún problema con la grandeza, porque Él es grande. Pero cuando nuestros sueños grandes apuntan para glorificar su nombre, porque muchas veces pensamos grande y soñamos grande para que nosotros seamos glorificados. Dios no tiene problema con la grandeza, siempre y cuando Él es la persona glorificada. Entonces no se limite, el diablo va a querer decir, no, ese sueño es demasiado grande para ti, no vas a poder lograr, no tenés capacidad de eso. Pero los sueños que vienen de Dios no tienen límites. El enemigo aquí es el que pone límites a los sueños de Dios. Y otra cosa importante, cuando Dios te da el sueño, cuando Dios te da una visión, Él va a proveer lo que sea para que eso se cumpla. Sea la parte financiera, sea la parte de salud, así como Él la ha hecho conmigo, nada ha faltado. Porque yo creo, yo estoy intentando, como dije al principio, ¿no?, seguir los sueños de Dios para mi vida, para mi familia, para mi casa. Si estás dispuesto a vivir los sueños de Dios, Él va a bendecirte, Él va a proveer. Ahora vamos al tercer punto, cómo discernir cuál es la visión de Dios y cuál es mi propia visión. La visión de Dios siempre es para beneficio de otros. La visión humana es siempre para beneficio propio, egoísta. Entonces analice tu visión, analice lo que crees que Dios te está dando. ¿Es para beneficio de otros o es para su propio beneficio? Mire lo que dice el versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si Dios te está impartiendo un sueño ahora, si Dios te está impartiendo una visión ahora, no es para que te quedes solamente en ti, no es solamente para que beneficie a ti mismo, sino que va a beneficiar muchas otras personas, va a alcanzar a muchas otras personas. ¿Cuál es el sueño que Dios te está dando para ese tiempo? Como yo empecé al principio, ¿no? Donde hay mucho problema, hay mucha necesidad que personas como nosotros nos levantemos. ¿Cuál es el lugar que Dios te está llevando para hacer? ¿Qué Dios te está llevando para hacer? La visión de Dios para tu vida tiene que ver con influenciar personas, marcar la vida de otras personas. ¿Sabe lo que es más hermoso? Cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo los sueños de Dios para nosotros, Él empieza a ponernos en lugar de influencia, Él empieza a ponernos en lugar que va a bendecir otras personas. Entonces, si esa visión viene de Dios, ese sueño viene de Dios, Él te va a poner en lugar de influencia. Y aquí no estamos hablando en cantidad de personas o en el título que vas a recibir, sino que tu vida bendecirá a otras personas. Una visión divina no tiene que ver con nuestro desarrollo personal. Aunque nos cueste todo, te pregunto, ¿cuál es tu sueño? Yo podría decir, si alguien me pregunta, Will, ¿cuál es tu sueño? Yo puedo decir algo relacionado a la alabanza, quiero ser un gran ministro de alabanza. Si la respuesta está enfocada solamente en lo que yo voy a hacer, en lo que yo voy a edificar, hay algo equivocado en eso.
Ahora, si yo contesto, yo quiero bendecir muchas personas a través de la adoración, eso es una perspectiva diferente. Yo puedo soñar grande, puedo soñar en conquistar toda la Bolivia o llevar la adoración a toda Bolivia, que no importa porque ese sueño viene de Dios y no de mí. Y Él va a proveer para eso. Ahora, cuando yo pienso, yo quiero ser un gran ministro de alabanza, yo estoy pensando en mí, poniendo a mí en el centro. Y esa es la gran diferencia. Lo que uno tiene que pensar, ¿yo estoy en el centro o el Señor está en el centro? Y la probabilidad de que sea el sueño de Dios es muy grande cuando Él está en el centro. La visión de Dios, el punto 4. La visión de Dios es dependiente del cuerpo. La visión humana es independiente. Mire lo que está escrito en el versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, y tomó a Abraham a su esposa Sarai y a Lot su sobrino y todas las posesiones que le habían acumulado, y también las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Una visión de Dios te conecta al cuerpo de Cristo y te hace dependiente de otros. Muchas veces queremos ejecutar visiones hermosas para estar independientes, pero todo lo que viene de Dios te va a conectar al cuerpo de Cristo, porque así funciona la iglesia, así funciona la obra y la voluntad de Dios. Somos todos parte de un mismo cuerpo, conectados a través de la cabeza que es Cristo. Entonces, ningún sueño de Dios te va a llevar a aislarse, a ser el tipo de la película, sino que te va a hacer dependiente del cuerpo. Y el más hermoso de todo eso es que Dios une sueños y une propósitos. Quizás el sueño que Él tiene para tu vida va a unir con el sueño que Él tiene para la vida de tu hermano, de tu pequeña familia, por ejemplo. Y juntos vamos a poder crecer y ejecutar lo que Dios tiene para ustedes. Pero siempre un sueño de Dios te une a otras personas. Siempre un sueño de Dios te une al cuerpo de Cristo. Si tu visión puede ser alcanzada sin la ayuda de otras personas distintas a vos, debes preguntar si viene de Dios, si realmente viene de Dios. Desarrolle una visión que tiene que ver con otras personas, que te conecte a otras personas. Y el quinto y último punto dice que la visión de Dios es cara, te va a costar todo. La visión humana es barata, te puede costar mucho. Y así, tal como está escrito. La visión humana te va a costar mucho sacrificio, te va a costar mucho esfuerzo, te va a costar muchos días sin sueño. Pero la visión de Dios te cuesta todo. Y eso es el más difícil. Cuando yo quiero participar de la historia de Dios para la humanidad, cuando yo quiero apoyar al Señor en cumplir sus sueños para el mundo, me va a costar todo. Me va a costar mi vida, me va a costar mis deseos personales, me va a costar mi tiempo, todo. Así como le costó a Abraham, le costó toda su vida. Hay una frase de la Madre Teresa que dice así: la fe solo es fe cuando cuesta algo. La fe solo es fe cuando cuesta algo. Abraham tuvo que dejar toda su tierra. Los discípulos tuvieron que dejar sus familias. Pedro tuvo que dejar su red llena de peces, que era su ingreso para seguir a Jesús. ¿Qué usted tiene que dejar para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué yo tengo que dejar para hacer la voluntad de Dios? Yo estoy seguro que Él te está hablando ahora. Los sueños de Dios siempre nos sacan de nuestra zona de confort. Siempre nos sacan de lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días. Siempre va a exigir un poco más de nosotros. Y eso es fe. Fe es arriesgarse en lo que nosotros no vemos por confiar en el Señor. Ahora, el tema que siempre cuando yo escucho una palabra parecida con esa de dejar todo por hacer la voluntad de Jesús o de discernir cuál es el plano de Dios para mi vida, yo me deparaba con algo. Ya, bien, Señor, yo decido hoy hacer tu voluntad. Entonces yo dejo todo, dejo mi trabajo, dejo mi familia, dejo todo lo que tengo y voy a servirte en la iglesia. Ahora voy a ser un misionero, voy a ser un evangelista y voy a predicar de Jesús a todas las personas. ¿Y saben lo que ha pasado? Mucha gente ha hecho eso.
Y nosotros como cristianos nos hemos concentrado toda nuestra fuerza, toda nuestra sabiduría de la palabra dentro de la iglesia. A veces salimos a evangelizar, a veces salimos afuera para algo, pero hemos concentrado toda nuestra fuerza dentro de la iglesia. ¿Y qué ha pasado? Todas las otras áreas de influencias que puede haber en la sociedad hemos abandonado y hemos entregado a otras personas que ahora tienen el poder de influencia. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy día de elecciones. Por muchos años la iglesia ha pensado que elecciones no era un campo para un cristiano, por ejemplo, porque sí es sucio, y es verdad, es sucio. Sí hay engaño, hay mucho engaño y mentira. Pero ¿por qué nosotros pensamos, no, cristiano no puede mezclarse con la mentira del mundo? Hemos dejado ese campo de influencia, ese campo de poder para otras personas que no tienen valores cristianos. Entonces es mucho más fácil el cristiano decir así, porque yo soy cristiano, yo voy a entrar en mi mundo donde yo estoy protegido, donde las personas me aceptan tal como yo soy y voy a vivir esa vida. Mientras las otras personas que no creen en los valores de Dios dicen, no, yo tengo que influenciar, yo voy a ese lugar, no importa lo que sea, yo voy a estar allá. Y ahí después nosotros, cristianos, nos quejamos de las decisiones y leyes que son aprobadas. Pero por otro lado, nunca permitimos que alguien que tiene el llamado a la política sea levantado por Dios para estar en ese campo misionero, en medio de los lobos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como iglesia? ¿Cuál es nuestro rol como iglesia? Y es por eso que yo estoy aquí, por eso que Dios tocó en esa palabra en mi corazón hoy. Es decirte que los sueños de Dios te van a llevar a lugares de influencia. Y no es dentro de la iglesia solamente. Hay muchas personas que son llamadas para influenciar dentro de la iglesia, que son llamadas para ser pastores. Pero imagínate el mundo si todos nosotros cristianos fuéramos pastores. ¿Cómo estarían las escuelas? Y es lo que vemos. Hay muchos cristianos que no son cristianos o muchos profesores, no quiero generalizar, ¿no? Pero hay muchos profesores que no quieren mostrar sus valores cristianos en la escuela, en los colegios, porque se sienten mal y realmente están solitarios en eso, porque necesitamos de más fuerza en la esfera de la educación. Entonces la idea cuando dejamos todo por amor a Jesús no es abandonar nuestro trabajo, no es abandonar nuestra familia y ahora vivir dentro de la iglesia. No, ya por muchos años hemos hecho eso. La idea es entender la visión de Dios para nuestra vida y asumir nuestro campo. Y la verdad, existen 7 esferas de influencia. Religión, que es lo que estamos hablando. Familia y salud, que es restauración de matrimonios, restauración de familias, y la salud, que es medicina, psicología. La tercera esfera es el gobierno, y necesitamos de personas en ese lugar de influencia. La cuarta, educación. La quinta son negocios. Necesitamos de personas que sean prósperas en sus negocios. Necesitamos de cristianos prósperos en sus negocios para financiar obras misioneras, por ejemplo. Entretenimiento, hemos entregado ese campo en manos de personas que no tienen valores cristianos y hacen músicas con cualquier contenido, hacen películas con cualquier contenido, mientras nuestras películas cristianas no son las mejores. Entonces hemos entregado ese campo también a otros valores, a otras personas, y los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con todo eso, hermano? Que Dios tiene una visión para ti, Él quiere darte una visión. Joel 28 dice que los ancianos soñarían, los jóvenes tendrían visiones, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Queremos ver eso sucediendo de una vez. Necesitamos de personas sensibles a la voz de Dios. Yo quiero ser esa persona sensible a la voz de Dios. Yo quiero que usted se levante también como esa persona sensible a la voz de Dios, que sabe discernir el tiempo que estamos viviendo, la necesidad que estamos viviendo. Y quizás vamos a tener que pisar en mucha religiosidad, en muchos esquemas que vienen funcionando dentro de la iglesia mucho tiempo.
Pero la idea de ser visionario, la idea de tener una nueva visión, es realmente ir en contra de la cultura. Y puede ser que la cultura esté dentro de la iglesia también. En Habacuque 2:2 dice así: escribe la visión en tabla. Y cuando Dios me habló esa palabra por primera vez, yo le pedí al Señor: Señor, ayúdeme, yo quiero escribir. ¿Cuál es la visión que tú tienes para mí? Y me acuerdo que ese día yo abrí mi teléfono y mis notas y empecé a escribir. Oraba al Señor y decía: Señor, háblame. Yo quiero saber, yo necesito saber. Deme ojos para escucharte. Deme un corazón abierto para poder discernir tu voluntad. ¿Y sabes lo que es más hermoso, hermanos? Que Dios habla, que Dios cumple su palabra. Y esa mañana yo quiero desafiarte a eso, que puedas agarrar una hojita, si lo tenés ahí, o en tu propio teléfono, pero vamos a orar y Dios va a empezar a hablar a tu corazón, porque ese es un tiempo que Dios está derramando visiones, Dios está abriendo nuevas oportunidades, y donde nosotros como hijos tendemos que estar. En Génesis 13:14, terminando un poco la historia de Abraham, en ese contexto dice así: después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira toda la tierra que tienes a tu derredor, por el norte, el sur, el oriente, el occidente, toda esa tierra será para ti y para tus descendientes. Además, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, de modo que solo quien sea capaz de contar el polvo de la tierra podrá contar sus descendientes. Ahora pues, levántate y recoge toda esa región, a lo largo y a lo ancho, porque te lo voy a regalar. Es el tiempo, hermanos, como dice el versículo 17, levántate y recoge toda esa región. Es tiempo de actuar. Dios nos da la visión no para que la dejamos guardada, sino para que la podamos hacer. Vamos a orar ahora, pedir que Dios nos hable, amén, de manera específica. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque yo sé que tú nos amas de tal manera, Padre, que quiere hacernos crecer, que quiere hacernos llevar a lugares de influencia, Señor. Señor, oro por esa promesa de Joel 2:28, Señor. Que en ese tiempo los ancianos soñarían sueños y los jóvenes tendrían visiones, Señor. Que podamos ser parte de lo que tú estás orquestando en la tierra ahora, Señor. Queremos hacer parte de tu historia, Señor. No de nuestros sueños personales, de nuestros deseos egoístas, Padre, sino de tu sueño para nosotros. Háblanos, Señor, a las personas que sí están tomando eso en serio, Señor. Ayúdalas a escribir en tablas, como dice en Habacuque, Señor. Escribir en tablas lo que tú nos estás diciendo, Señor, para que podamos cumplir tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu presencia en ese lugar. Yo bendigo a cada una de las personas que están escuchando, Señor, que están participando de ese culto con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.